Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Cristo siempre llama a la puerta de tu corazón, día y noche. Escuche su llamado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Un programa dedicado a todos aquellos que desean encontrarse con Cristo desde cualquier estado de vida que lleven. Conduce el Padre Mario Villanueva de la Arquidiócesis de Tijuana. Descubre que la mayor gracia que puede vivir una persona es conocer la voluntad de Dios. Comenzamos. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Los saludan los seminaristas. En este su programa Estoy a la puerta y llamo. Hoy estamos con ustedes compartiendo durante esta jornada, el tema de la Iglesia del siglo XVII al Concilio Vaticano II. Me presento, mi nombre es Fernando Casunari Zorrilla Coroda, estudiante de Teología en el segundo año. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches, mi nombre es Abel Argüello, estudiante también y compañero de Fernando Casunari, y es un placer y es un gusto el estar compartiendo este espacio, este momento de compartir, de aprender y sobre todo de tener esa experiencia, ese encuentro con Dios mismo. Sí, en los otros bloques siguientes se van a estar presentando nuestros otros compañeros. Es un grupo muy chico, muy reducido, el grupo de segundo de teología, somos 4 estudiantes apenas. Un saludo a todos nuestros hermanos seminaristas que están por ahí escondidos en sus cuartos, o rezando, ¿no? Creo que están rezando. Sí, están rezando ahorita. Bueno, un saludo también reciban a todos ustedes que nos están escuchando y tomando su tiempo para escucharnos. Como les decía, vamos a compartirles el tema sobre la iglesia en el siglo XVII. La semana pasada les hablaban sobre la iglesia en el siglo XVI. ¿Por qué hablar de siglos? ¿Por qué dividir la iglesia si decimos que la iglesia es una misma? Si la iglesia tiene su misma doctrina, si la iglesia mantiene una misma filosofía, si es el mismo Jesús. Bueno, sí, podemos ver a través de los años que es el mismo Espíritu, es el mismo Señor, pero los hombres vamos cambiando poco a poco. La iglesia, al ser una organización, al ser una institución de hombres, pues también se tiende a modificar. ¿Por qué? Por la cuestión del pensamiento. Vamos a ver, y como lo vimos la semana pasada, la iglesia va a tener momentos llenos de luz. No solamente hay que quedarnos con los momentos donde la iglesia va a tropezar, hay que ver lo positivo. Empezamos en un pequeño repaso solamente, recordando la semana pasada sobre el siglo XVI. ¿Qué pasaba en esos albores del siglo? ¿Qué es lo que a la comunidad entonces era lo más agobiante? Bueno, estamos en un tiempo donde la sociedad, los campesinos, los príncipes y toda la gente aglomerada en torno de la iglesia pedían a la iglesia una reforma urgente. El clero se había pervertido de tal forma que habían caído en una clericalización de su ministerio, o sea, separando las dos, lo que es el pueblo y la gente. Había la necesidad de educar a los sacerdotes. Antiguamente, hermanos, la gente decidía por sus sacerdotes y escogían a sus sacerdotes. Queremos a este hombre como sacerdote, queremos a este otro hermano como sacerdote, porque brillaban en sus virtudes, porque brillaban en sus cualidades para desarrollar cierto ministerio. Pero vamos a llegar a un tiempo donde ya era necesario crear los seminarios. Esto se lo vamos a hablar en un momento después, pero también hay que recordar grandes santos que vienen a nuestra iglesia, que vienen a iluminar. Antes de empezar con el tema, quiero pedirle a nuestro hermano Abel que hagamos la oración. Bien, la oración la vamos a tomar de una cita bíblica, de un pasaje bíblico de Lucas 14, versículos del 15 al 24. Al oír esto, uno de los comensales le dijo: «Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios». Él le respondió:
Un hombre dio una gran cena y convidió a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a venderlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se le contó a su señor. Entonces, el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: sale enseguida a las plazas y calles del pueblo, y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Respondió el siervo: Señor, se ha hecho lo que me mandaste, y todavía hay sitio. Dijo entonces el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas, y obliga a la gente a entrar, hasta que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, el Señor nunca se cansa de llamar. Vemos en 3 ocasiones este personaje invita a personas, pero ponen sus trabas, ponen sus pretextos, y a lo mejor muy justificables, ¿no? Uno se acababa de casar, el otro traía los bueyes, y no responden. Jesús pasa lo mismo. Jesús da su vida, busca a sus discípulos, va con ellos, los llama, pero muchas veces nos cansamos. La vida vocacional, este es un programa del seminario y siempre le tratamos de dar este matiz. En la vida del seminario muchas veces nos llaman desde las pequeñas cosas a hacer grandes cosas y a veces no respondemos. El siguiente canto habla sobre esto, de abrir nuestro corazón pese a todas las dificultades que tengamos. El Señor siempre va a estar ahí para tocar nuestra puerta. En nuestro tiempo, donde nos falta paz, en este mundo que clama libertad, en esta tierra que muy reseca está, quiero invitarte, mi hermano, a que mires más allá. Abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón, que Jesús tocando está. Solo tú tienes la llave para dejarte amar. Con nuestra fe y con la verdad, hoy nuestras vidas podemos transformar. Al renovarnos, nuestro rumbo cambiará, para alumbrar como antorchas y vivir en la unidad. Abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón, que Jesús tocando está. Solo tú tienes la llave para dejarte amar.
tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón, que Jesús tocando está. Solo tú tienes la llave para dejarte amar. Cuando nos dejamos cautivar, cuando nos dejamos amar por nuestro Señor, es cuando realmente hacemos grandes cosas. El seminario, en sus diversas formas, es el matiz o es la palabra con lo que nosotros llamamos la casa de formación o la escuela donde se forman los sacerdotes. Antes, hermanos, que ser un lugar o un espacio donde pues crecemos, donde estudiamos, donde nos desarrollamos, tiene que ser un ambiente netamente espiritual. ¿Por qué? Porque así hacemos una atmósfera, así la creamos como un proceso formativo. De manera que cuando nosotros nos dejamos cautivar por nuestro Señor, por ese llamado que Dios nos hizo al sacerdocio, podemos llegar a ser sacramentos vivos, sacramento del orden, sacramento a imagen viva de nuestro Señor Jesucristo. Esta imagen es alcanzable y de esto lo da testimonio muchos santos que a través de los años y que en este momento, en este capítulo o en este episodio o en este programa les vamos a estar dando cuenta de ello. La santidad es alcanzable para ti y para mí. La santidad no es algo que pasó de moda, aunque tal vez la sociedad nos ha permeado tanto en la cabeza, nos ha metido tanto eso en la cabeza que ya no podemos disfrazarlo, que ya no podemos ocultarlo, que ya no lo podemos palpitar. ¿Por qué? Porque es algo que está fuera de nuestra capacidad, porque ya no es compatible con nuestra mentalidad. Necesitamos santos. Tú puedes ser santo, yo puedo ser santo. En el siglo XVI hay grandes santos. Número uno, o uno muy grande podría ser San Ignacio Loyola. Nuestro papa es jesuita. También está San Francisco Javier, que por cierto de él vamos a hablar más adelante, porque es el patrono. Bueno, continuamos. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 9 de noviembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio.
Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Muy buenas noches, gracias por seguir con nosotros. Les recordamos los teléfonos en cabina. En Tijuana 622-8962, para Estados Unidos 686-2284-345. O búscanos en koinoniaradio.org, tjcatólico.com. En este segmento me acompañan mis dos compañeros más, mis dos hermanos, mis dos amigos más, Jorge Aguayo e Israel. Pero antes de pasar cámaras, micrófonos con ellos, les comentaba ahorita a San Francisco Javier. Fíjense, casualmente en nuestro himno del seminario lo mencionamos. Muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Tenemos ese problema de qué Javier es, si Javier es Párraza o es San Francisco Javier. Bueno, en nuestro himno hay una pequeña indicación, porque a veces tratamos de confundirnos, ¿no? Que es Francisco Javier, el de las misiones, ¿no? Es el de las misiones. Y fíjense, este amigo está datado, es español y también es del siglo XVI. Es uno de los grandes personajes que encontramos para dar luz a esta iglesia de este siglo. También está, cómo olvidar, a Teresa de Jesús, la Teresa la grande, ¿no? La Teresa de Ávila, que también viene a dar mucha luz dentro de esta problemática que veníamos ya hablando. Y por no hacerlo menor o escatimarlo, así dejarlo a un lado, Juan de la Cruz, este personaje de la mística de oro española, que sin duda trajo mucha riqueza espiritual. Como lo vemos, hermanos, muchas veces nos dejamos guiar por el ruido que hace cuando un árbol cae, pero muy pocas veces nos dejamos cautivar por la naturaleza cuando empiezan a crecer los árboles. ¿Sí? Entonces, creo vamos a dar un pequeño matiz con esto, una pequeña introducción, para ya entrar formalmente al siglo XVII, donde nuestros hermanos Israel y Jorge Aguayo nos van a hablar un poquito más. Muy bien, Katsu. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Antonio Aguayo y pues siguiendo con esta temática, nos toca prácticamente ver todo lo que es el ambiente vocacional. ¿Qué pasó durante estos siglos en los que como nos comentaban anteriormente, cuando la iglesia estaba sumergida en todos estos problemas de clericalismo? ¿Qué es lo que pasó en la cuestión social? Ahí es donde se deviene una cuestión muy interesante, y aquí es donde precisamente Francia viene a tomar una relevancia muy especial en todo lo que es este contexto de lo que es el siglo XVII, XVIII, porque aquí es donde surge toda una problemática social. ¿Tú recuerdas, Israel, cuál es la problemática que surge aquí? Claro que sí. Primero que nada, buenas noches. Como ya mencionamos, mi nombre es Israel. Estamos en segundo de teología y me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta noche. Como ya comentábamos, Jorge, se dio el absolutismo. ¿Qué significa o qué es eso? Todo el poder se le da a un individuo. Entonces, por ende, Roma ya no tiene toda la atención en esa época. Entonces se desatienden los problemas sociales, ¿verdad? Lo que es la pobreza, los niños abandonados, las mujeres maltratadas, todo eso se deja de lado, pues ya nadie los atiende. Entonces, en toda esta oscuridad tiene que haber una luz. ¿Quiénes son? Como dice ahorita Jorge, los franceses, ¿verdad? Y tenemos a un gran santo, ¿no? A Vicente de Paul, que atendió prácticamente las formaciones de los seminarios. En los seminarios, la difusión de los ejercicios espirituales, atendió todos estos problemas, ¿verdad? Él atendió hasta a los pobres, a los niños abandonados, a los presos, dio esa luz, ¿verdad? Evangelizó, pues, de esa forma en esa época, ¿verdad? Ayudando a los demás, a los más necesitados. Fue esa luz de Cristo, ¿no? En ese momento. Claro. Pero también tenemos a Carlos Borromeo, Jorge. ¿Qué nos puedes decir de este santo también? Que también da ese unge a los seminarios. Sí, sobre todo aquí cabe mencionar la importancia que empieza a tomar desde Trento la cuestión de los seminarios, como nos comentaba Katsunari. ¿Por qué? Porque ya había una preocupación por la formación de los sacerdotes, claro, porque precisamente toda la crisis que había habido dentro del clero
era precisamente no por una buena formación que tenían todo lo que era el clero. Entonces, realmente aquí a partir de Trento surge este auge de los seminarios, y sobre todo, obviamente, nada más para ubicar a nuestros radioescuchas, Carlos Borromeo es antes precisamente de este santo que estábamos hablando de San Vicente de Paul. Me quiero regresar un poco porque a él lo acabamos de celebrar ahorita el pasado 4 de noviembre y me parece muy importante retomarlo. Te voy a decir por qué, porque si te das cuenta, él encontramos cosas muy importantes con las que precisamente él trataba de transmitir que se estaba yendo por un camino equivocado, y sobre todo trataba de hacer correcciones desde el mismo clero, alzando la voz, pero no tanto con sus palabras, sino con todo lo que eran sus actitudes. Y de hecho, permíteme leerte algo que escribe San Carlos Borromeo, y para que nuestros radioescuchas ubiquen cuál era entonces la importancia que se tenía que dar al clero y qué era lo que estaba pasando. Comenta Carlos Borromeo en una carta, dice: algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida que sabe que se le demanda, querría ser continente y vivir una vida angélica como exige su condición, pero no piensa en emplear los medios requeridos para ello: ayunar, orar, evitar el trato con los malos y las familiaridades dañinas y peligrosas. Quieres que te enseñe cómo irás progresando en la virtud, y si ya estuviste atento en el coro, ¿cómo la próxima vez lo estarás más aún y tu culto será más agradable a Dios? Oye lo que voy a decirte: si ya arde en ti el fuego del amor divino, por pequeño que éste sea, no lo saques fuera enseguida, no lo expongas al viento, mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda el calor. Esto es, aparta cuanto puedas las distracciones, conserva el recogimiento, evita las conversaciones inútiles. ¿Te imaginas entonces de qué magnitud era la cuestión como estaba viviendo el clero para que él expresara toda esta cuestión? Entonces, realmente es importante retomar esto, porque aquí es donde entonces brotan precisamente, Dios tiene que hacer brotar vocaciones en este contexto social, Israel, porque ahora, si el clero estaba ocupado en otras cosas, entonces para Dios no se le estaban escapando las cuestiones sociales. No sé tú qué piensas al respecto, qué situaciones sociales estaban pasando. Claro, es importante mencionar eso, Jorge. ¿Por qué? Porque si dejamos de lado solamente que la iglesia se encargara de todo esto, pues no iba a poder lograrlo, ¿no? Porque se necesita también de otras vocaciones, de otros personajes que Dios llama, ¿verdad? Y como dice ahorita, la vocación, pues, como mencionamos ahorita, Vicente de Paul, Carlos de Borromeo, pues, que son personajes que no siempre estaban con Dios, pues, sino que Dios las fue llamando y a través de esa palabra de Dios, pues fueron evangelizando, ¿verdad? Y a través de ¿qué? De su testimonio, ¿verdad? De ese sí que le dieron a Jesús, ¿verdad? Pues así fue como Dios los tomó, y a través de eso pues fueron ayudando a la iglesia, ¿no? A transmitir ese evangelio, ¿no? De Jesucristo. Claro, y sobre todo tener en cuenta que aquí es donde empiezan toman mucho auge lo que son las vocaciones de tipo pastoral, porque es con lo que veíamos, por ejemplo, San Vicente de Paul se enfrentó con realidades muy fuertes de pobreza, con la gente que vivía en la calle. Entonces, de ahí es donde precisamente brota esa conciencia de decir, bueno, ¿y aquí quién está haciendo algo por ellos? Entonces, ahí a partir de eso es cuando también todo lo que son las congregaciones de la vida religiosa, y sobre todo nos enfocamos en Francia, porque como bien lo decías, fue donde destelló una luz muy importante de vocaciones. Es donde vemos cómo realmente alguien tenía que enfocarse sobre todo esta cuestión pastoral, porque era algo que se estaba olvidando. Y sobre todo algo que me gustaría retomar acerca de San Vicente de Paul también, que cuando él tenía como 2 líneas de oración. Sus 2 líneas de oración, una está enfocada a tener su atención puesta igual también en el Padre como Jesús, y su segunda línea era estar al pendiente del prójimo. Entonces, realmente Dios nunca desatiende las situaciones sociales, siempre Él va a estar al pendiente, y sobre todo haciendo brotar esas vocaciones que tengan que atender a sus pequeños, ¿verdad? Pero bueno, ese es por parte de la parte social, pero también esta parte social va incluida una cuestión de la educación, que no sé si recuerdas qué pasó ahí en la educación también. Es lo que te iba a mencionar también, la educación a los pobres, no dejar de lado ese punto. Tenemos a
José de Calasanz, Juan Bautista de Sales. Tenemos a Luis María Griñón, y que se enfocaban en ese aspecto, ¿no? En la educación de los pobres. Claro, exactamente. Entonces también ahí dio un giro también muy importante, porque no solo se atiende en una forma pastoral, como quien dice, atención de necesidades, sino también tiene que atacarse más de raíz esta problemática social. ¿Y cómo debe ser eso? Desde la educación. Ese es algo fundamental. Entonces vemos cómo va avanzando toda esta línea histórica en cuestión de las vocaciones, cómo también van brotando. Ahora, es muy importante pasar de esta parte de lo que fue el Concilio de Trento y pasaron demasiados años para que estuviéramos hablando de otro concilio, que fue el Concilio Vaticano I. No sé si te acuerdas en qué año fue este concilio. Sí, en 1869, claro. 1870. Claro, y si te das cuenta, ahí entonces, aparte de todo este auge pastoral, también brota algo también muy importante ahí acerca de lo que es toda la vida misionera y la vocación referente a todo ello. No sé qué recuerdas al respecto. Sí, claro, mencionan también a Teresa de Niño Jesús, como Casunari ya la mencionaba también, ¿no? Patrona de las misiones. Qué tan importante es esta evangelización, ¿no? De mencionar a estos grandes personajes, ¿verdad? De cómo evangelizar a todas estas personas que se necesitaba, claro, ¿verdad? Hablarles también de la palabra de Dios, dar esa luz, ¿verdad? A todas esas personas que necesitaban escuchar palabras de esperanza. Claro, exactamente, y sobre todo porque Dios no paraba su obra. Realmente Dios llama, pero para que su obra continúe, y realmente esta es la cuestión. Bueno, pues este segmento está por terminarse. Vamos a seguirles invitando a que nos llamen aquí a la cabina. Cualquier duda, cualquier inquietud que quieran compartir con nosotros, pues estamos aquí en la mejor disposición para ello. Regresamos. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com.
Coinonía Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Qué bueno que siguen con nosotros en este su programa. Estoy a la puerta y llamo. Los acompañamos en esta noche sus hermanos seminaristas del segundo año de teología. Esperamos sus llamadas y a las personas que ya lo hicieron, muchas gracias. Le damos las gracias a la señora María, que nos llamó de la colonia Cacho, felicitándonos por el programa de radio y pues sepa que está en nuestras oraciones. También nos llamó Luis de Pedregal de Santa Julia. Felicidades a los seminaristas del segundo año de teología, muchas bendiciones para que sean santos sacerdotes. Nos las pone difícil, hermano, pero para eso estamos. Continuamos hablando sobre el tema ya del Concilio de Trento, donde hay algo muy importante ahí. En el Concilio de Trento, si no mal me equivoco y si no que me corrijan mis hermanos, es donde se instituyen los seminarios, ¿no es así? Así sí, es. ¿verdad? No andamos tan mal. Posteriormente pasan mucho tiempo para que la iglesia se vuelva a unir, para que lleguen obispos de todo el mundo, para que llegue la alta jerarquía para decir, oigan, ocupamos una reforma en la iglesia, ya existen los seminarios, ya los sacerdotes se empiezan a preparar, pero ocupamos algo más. La iglesia, como lo venimos manejando desde el inicio, va cambiando poco a poco, no porque creamos en otro Dios, ni porque Dios sea mutable y empieza a cambiar, no, los hombres sí lo hacemos, la mentalidad del tiempo también cambia, la iglesia, en cuanto a su estructura, tiene que cambiar por sanidad, para alcanzar la santidad, podríamos decirlo. Llega el Vaticano I, que es el primer concilio, para llegar luego al Concilio Vaticano II. Así es, y sobre todo, porque una de las cosas que hay que tener presente aquí es la cuestión doctrinal. Porque se estaba asustando en toda esta cuestión de todo se estaba dando mucho revuelo a todo lo que fue la filosofía moderna. Entonces la iglesia ya se estaba enfrentando a cuestiones racionales. Claro. Ya entonces el mundo se estaba enfriando en las cuestiones de la fe. ¿Por qué? Porque ya vino toda esta corriente de filósofos modernos que empezaron a cuestionarlo todo, entonces ya esa misma razón fue la que precisamente fue haciendo echar toda la cuestión de lo que fue todo este depósito de la fe se empezó a cuestionar. Entonces aquí en este concilio si Trento fue para poner en claro todo lo que son las cuestiones, por ejemplo, de las herejías de Lutero. Entonces ya lo que es el Vaticano I quiere precisamente poner firme todo lo que es la base doctrinal. No, y aventar un humanismo cristiano, porque recordemos que estamos hablando del primer concilio contemporáneo, estamos hablando apenas del siglo XIX, apenas ayer. Entonces, bueno, y decimos ayer por recientemente, ¿no? Pero creo que hay mucha riqueza todavía en el Vaticano II, de lo que vamos a hablar ahorita. Empieza el auge de la iglesia, es donde la iglesia empieza a tomar y abrir sus nuevos caminos, empiezan muchas de las congregaciones religiosas que conocemos y pues la iglesia empieza a florecer, un pequeño florecimiento, un pequeño ayornamiento, podríamos decir, de la iglesia. Claro, y sobre todo también, como te comentaba, ahorita esta cuestión de la doctrina, también los dogmas. Claro. La cuestión de los dogmas empiezan a tomar mucho auge y sobre todo aquí pues viene a tomar pues también un lugar muy importante la Virgen María. Pues es cuando se proclama pues el dogma de la Inmaculada, patrona de nuestro seminario. Exactamente, y que pues precisamente fue decretado por Pío IX, quien fue precisamente el que convocó a este concilio del Vaticano I. Entonces pues realmente yo creo que ese es algo muy importante que tener en cuenta y sobre todo pues cómo de todos modos siguen brotando las vocaciones, ¿no? a este estado de vida, ¿no? Aún así la iglesia le faltaba algo, a la iglesia ocupamos meterle más sabor. Y llega Juan 23, llegan otros personajes, llega una nueva época donde dice, ¿saben qué? Pongámonos las pilas que ocupamos una nueva reforma y para esto Jonathan nos va a hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, no pasaron Casunare ni 100 años del Concilio Vaticano I cuando, como tú bien dices, el Papa Juan 23, el Papa bueno, convoca y sorprende al mundo entero, desde sus cardenales hasta toda la Iglesia Universal, con lo que le caracterizaba su humildad, su prudencia, un hombre de oración, anunciando y proclamando que
iba a haber un concilio para la Iglesia Universal. Y con este gran anuncio, con el cual sorprende a todos, en 1962 el Vaticano II, como dices bien, quiere responder a todas estas dificultades y las secuelas que siglos anteriores, 19, 18 y de los cuales ustedes están hablando, trata de dar pues respuesta a estas iniciativas. Recordemos que el siglo XIX inicia pues con un acontecimiento muy fuerte con la Primera Guerra Mundial en 1917, y recordemos también que 20 años más tarde aproximadamente se da la Segunda. Entonces el pueblo, la gente estaba pues desconsolada, había una cierta herida muy abierta, y la Iglesia, al ser madre de todos, al ser consciente de su misión y consciente de que es la luz que ilumina el mundo, viene a querer retomar esa dignidad del hombre para volverla a poner en su lugar. Bueno, el Concilio Vaticano II es una respuesta a todas estas controversias que se estuvieron dando, y estamos hablando de una profunda renovación, y donde la Iglesia quiere volver a sus orígenes, y ese volver a los orígenes es pues retomar esa primera comunidad, ese amor que se tiene, esa vuelta a los pobres, el dejar ahora sí que la comodidad de un escritorio, o el dejar la sacristía, como decimos, para salir al pueblo. Se trata pues de un concilio ecuménico. ¿Por qué ecuménico? Porque se convoca a todo el mundo, porque se llama a católicos y no católicos, que se le conocen como observadores, que participaron en ese concilio, ortodoxos y de las demás religiones, estuvieron pues representadas en este gran acontecimiento. También es un concilio pastoral, y el decir pastoral es precisamente esa figura de Cristo buen pastor, que sale no solamente a los que están curados, no solamente a los sanos, sino a los heridos, a los que tienen esa necesidad, a esos pobres que buscan y que quieren encontrar a ese abrazo de Dios como Padre. Entonces, bueno, al hablar del Concilio Vaticano II se puede decir mucho, pero resaltando algunas características y aspectos que sobresalen en este gran acontecimiento, podemos señalar las nuevas formas de vida apostólica. El concilio le retoma y le reconoce al laico, le reconoce a las personas que no son clérigos ese sabor y esa invitación a que ellos también participan de esta familia, participan de ser hijos de Dios, y que ellos también tienen esa misión de ir y predicar el evangelio, de ir y llevar esta buena nueva a todos los rincones del mundo. Y también pues les invita a que participen dentro de los ministerios, es decir, con los ministerios laicales, el acolitado, el lectorado y todas estas formas de ayudar y de servir dentro de una liturgia. También ese gran impulso y reconocimiento del papel que las mujeres tienen en la Iglesia, reconocer que antes la mujer sí participaba y todo, pero de una forma pasiva. Ahora la mujer puede ser partícipe también de la liturgia activa, entonces ella como mujer también participa entonces de este impulso que el Vaticano viene a reconocer. Entonces la Iglesia pues con todo esto sabía o debía salir al encuentro de los hombres con la medicina de la misericordia más que con la severidad. Ese pues es el espíritu del concilio, es lo que le caracteriza al Vaticano II de los demás. Ahorita nosotros estamos viviendo esa recepción del concilio. Si se acuerdan, hace algunas semanas estuvimos en esta actualización de teología, donde el tema fue precisamente ¿por qué? Porque estamos en el año de la fe, porque estamos en los 50 años de este gran acontecimiento. Entonces tenemos que nosotros hacer
revalorar y ahora sí que reconocer esos frutos que el concilio nos deja. El concilio deja 4 documentos importantísimos, singulares dentro de este concilio, que se le conocen como constituciones. 2 que nos hablan del ser y el quehacer de la iglesia, que son Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Y también una que nos habla de la palabra de Dios, Dei Verbum. Y la última, una más, que nos habla de la liturgia, toda esta renovación que hubo y de lo que les estamos hablando, de los ministerios laicales, el reconocimiento y la participación. Entonces, Sacrosanctum Concilium. Además, el concilio da respuesta a problemas muy concisos, como saca un documento a los medios de comunicación, saca un documento también para las misiones, para los obispos, para los presbíteros, para la formación. El concilio no se queda pues pasivo ante todos estos acontecimientos que hemos señalado y que ustedes también han resaltado. Una última anotación que quiero hacer es que después de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia, había hecho cambiar muchas cosas. Todos se preguntaban qué hacer. Y la iglesia, siempre atenta a las realidades del mundo, también se preguntaba cómo hacer para que el mensaje de Jesucristo llegara con fuerza y realismo a todos los hombres y a todos los lugares en aquella hora. Entonces es esto que les decíamos. Pues se nos está acabando este bloque, pero en el último que nos queda vamos a tratar de aterrizar este tema y a continuar con unos avisos que les tenemos para todos ustedes. Recordar que estos temas de lo que estamos nosotros hablando nos reta a que nosotros también demos una respuesta a todo esto que estamos diciendo. Entonces regresamos en unos instantes. Gracias. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres, y así se vuelve una criatura libre. Después de la pausa, continuamos en Mira que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Sabías que don Rafael Romo Muñoz ha sido hasta el momento
En la Arquidiócesis de Tijuana, el obispo con más años de consagración episcopal, con casi 18 años de regir eclesiásticamente esta ciudad. 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Koinonia Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. Los mandatos de Dios no encadenan, sino que potencian al hombre, lo desarrollan, lo dignifican, ensanchan su libertad, lo hacen feliz. Regresamos a Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Muy buenas noches, gracias por seguir con nosotros en este su programa Estoy a la puerta y llamo. Les recordamos nuestros números aquí en cabina. Para Tijuana el 622-8962. Para los que nos escuchan de Estados Unidos 866-228-4305. O si nos buscan por internet, nos están mirando por internet, tjcatólico.com. Recordar que estamos disponibles para cualquier sugerencia y agradecemos a nuestro hermano José García que le dice que le gustaría escuchar que habláramos sobre el Santo Cura de Ars y algunos santos más que ahorita con mucho gusto vamos a tratar de explicar. Una disculpa para la señora María, malinterpretamos o entendimos mal, su mensaje. Usted dijo que es de cuarto de filosofía y era en cuarto de teología. Una disculpa. De todas maneras, nosotros les hacemos llegar sus saludos a nuestros hermanos seminaristas. Esperemos que este programa también haya sido mucho de su agrado. Recordando lo que decía Jonathan ahorita sobre el Concilio Vaticano II, la Iglesia nos propone nuevos matices, la Iglesia nos propone salir de nuestra comodidad. Inclusive el Papa Juan XXIII decía abrir las puertas de la Iglesia para que entren nuevos aires. La Constitución dogmática, el Lumen Gentium, nos hace una invitación muy grande a cada uno de nosotros, que es vivir la santidad. Me atrevo a leer Mateo 5, versículo 48, dice así: Nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida, de la que Él es maestro y modelo, a todos y cada uno de sus discípulos, de cualquiera condición que fuesen. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso en relación a lo que nuestro hermano Luis nos decía ahorita: oren por nosotros para que seamos santos. Nosotros les aseguramos que están en nuestras oraciones. Bueno, pues para ceder la petición esta que nos hacía nuestro hermano José García, pues vamos a hablar sobre estos santos. Sí, muy bien. Bueno, esa petición realmente voy a darlo muy breve porque el tiempo se nos está acabando, pero efectivamente, como comenta nuestro hermano José García, obviamente hubieron muchos santos precisamente de toda esta época, porque realmente Dios no abandonó su mies. O sea, realmente Dios proveía vocaciones a manos llenas, y sobre todo quiero mencionar estos dos santos que nuestro hermano José nos ha indicado. San Juan Bosco, que Juan Bosco pues es precisamente del 1800 y realmente abarca lo que es el siglo XIX, un santo que pues efectivamente su carisma fue enfocado a todo lo que es la cuestión pastoral con la juventud. Y realmente pues eso, pues conocemos mucho de su parte mística de San Juan Bosco, que pues fue regulada a través de los sueños. Entonces pues realmente también derivado de su congregación de él surge una rama femenina, que son las hijas de María Auxiliadora, que es pues a la vocación que Juan Bosco tenía. Y por otro lado tenemos también otro santo que nos da mucha enseñanza en la parte vocacional, porque realmente él fue, yo creo que haciendo referencia un poco a lo que les comentaba de Carlos Borromeo, de la cuestión esta del ayuno, la penitencia, el recogimiento, creo que todas estas virtudes espirituales las podemos ver reflejadas en lo que fue Juan María Vianney, y que precisamente eso le ganó a él, precisamente el ser el patrono hoy en día de lo que son, pues todo lo que es el sacerdocio.
Entonces, a pesar de que pues Juan María Vianney le asignaron una comunidad muy difícil y que solamente él vio como medidas espirituales para poder trabajarla pastoralmente, pues solamente tuvo que acudir pues a la penitencia, al ayuno, a la oración, y realmente pues su línea fue muy pastoral. Entonces pues sí, efectivamente no podemos dejar fuera también estos dos grandes santos, y así como ellos pues obviamente hay más, no podemos abarcarlos todos, pero esa es la información que podemos proporcionarles acerca de estos dos grandes santos que estuvieron en este lapso, pues como quien dice, sosteniendo la iglesia, ¿no? Porque realmente sí, la iglesia, los preferidos de Dios son los pobres, y como los preferidos de Dios iban a estar desatendidos, pues claro que no, a Dios no se le iban a pasar estos detalles. Entonces pues realmente ahí tenemos la respuesta de Dios a una cultura que no deja de proveer, ¿no? Que siempre está al pendiente de nosotros, somos sus hijos, y pues esa misma invitación es para todos aquellos que nos escuchan. Estos contextos que estamos viendo actualmente, Dios va a proveer vocaciones, pero te necesita a ti y necesita pues tu respuesta generosa. Fíjate, Jorge, que ahorita que estabas hablando y esto, se me hace curioso cómo uno puede tener una mentalidad muy cerrada de decir, ay, pues tantas calamidades y todo lo que pasaba dentro de la iglesia y pues podríamos contestar, y sin embargo sigue, pues. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque como tú lo decías, o sea, Dios y su obra va a seguir perpetuamente porque Él lo prometió. Ahora, en medio de tanta nubulosidad y de tanta confusión y tiniebla, surgen esas luces, ¿no? Esas luces en el camino de Dios, y para decir, hey, aquí está la luz del mundo, ¿no? Claro. El reto es ese, ser luz del mundo. A veces pareciera ser que todo gira mal y que no se encuentra ni pies ni cabeza en toda la maraña que tanto aceleramiento que se vive, pero hay gente que sobresale y que quiere vivir el proyecto de Dios, y es a lo que tú y yo, persona que me escuchas, hermano, ustedes, cada uno de nosotros estamos llamados, ¿verdad? A participar, a decirle sí al Señor. Dios nos está diciendo siempre, ven y sígueme, y ese es el reto, pues, el olvidarnos. Así, no decir, ay, qué inalcanzable es este santo, o todo lo que él hizo con tanto sacrificio, mortificación, y ya no se puede. ¿Por qué? Porque el ambiente no lo permite. Pero sin embargo, hay gente que sí puede y que sí quiere y que dice que sí va, pues, y es a lo que nosotros estamos llamados, a decirle sí a Dios, a entrar a este reto. Y pues la verdad, o sea, todo esto que estamos hablando no se debe de quedar ahí, o sea, tiene que ser mella en nuestra conciencia, reflexionar, hacer introspección y decir, Señor, contigo solamente, sí se puede, y decir, bueno, pues vamos adelante. Claro, sobre todo porque nuestra cultura actual está exigiendo ya respuestas. Entonces, ¿quién se las va a dar? Pues quienes estamos inmersos en este contexto actual. Entonces, por eso la importancia de que si tú, joven, sientes esa inquietud de dar una respuesta ante tanta injusticia, tantas cosas que tú ves en todo lo que en tu ambiente, pues es porque ahí mismo Dios te está dando la conciencia desde que tú puedes responder desde tu realidad. Entonces, porque este es nuestro contexto y en el cual nos toca a nosotros pues responder, ¿verdad? Y como tú decías anteriormente, pero siempre y cuando también tenemos por base, y como decía nuestro hermano José, que a lo mejor para él era muy importante estos dos santos, efectivamente sí, porque ellos son nuestros maestros en esta cuestión de las virtudes espirituales, que solamente a nosotros nos corresponde actualizarlas a este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo. Hay más, podemos seguir hablando de infinidad de santos, siglo XVI, siglo XVII, hay muchos santos a través de la historia. Hoy en nuestra ciudad, hoy en nuestro mundo, en este contexto que nos toca vivir, hay santos, y santos no solamente porque hacen milagros, santos porque deciden dar una respuesta afirmativa, dar ese fiat que la Virgen María, nuestra Madre, dio, hágase tu voluntad. Esa fe, cuando se vive con amor, se transforma, y si nosotros transformamos el mundo, mucho podemos hacer por nuestra iglesia. No es necesario levitar, no es necesario hacer grandes milagros, que sin duda son una
huellas, son para nosotros motivo de alegría, inclusive de asombro, pero con una verdadera conversión, que todo se inicia con la fe, podemos transformar el mundo. Vamos a pasar a los avisos. De antemano, muchas gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes su servidor, Fernando Casunari. Muy bien, pues bueno, ya esto es muy breve. Realmente es para seguir invitando a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan a través de los medios de comunicación. Para todos aquellos que son cibernautas, ¿verdad? Tenemos pues nuestra página de seminario para que nos sigan. Es Seminario Diocesano de Tijuana. Estamos en el Twitter también, @seminario TIJ. También en el Instagram, Seminario Tijuana, y en el YouTube, Seminario Tijuana. Y si nos quieres seguir por medio de las etiquetas en los medios sociales, acuérdate, es #ven y sígueme. Entonces, por medio de ahí tú puedes seguirnos todo lo que hacemos durante las jornadas, que vamos promoviendo, los ENFAM, todas las actividades que tenemos dentro del mismo seminario. Y ya para concluir, queremos mandar un caluroso saludo a nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, a nuestros padres formadores, a todas nuestras familias, amigos y a todos los trabajadores también del seminario. Y no sé si ustedes quieran mandar algún saludo personal. Bueno, pues un saludo también a nuestras comunidades y a todos ustedes que nos han escuchado, y recuerden, tenemos tarea. A nosotros nos toca hacer esa nueva luz que alumbre en este tiempo. Muy bien. Y también para anunciarnos, tenemos nuestra jornada vocacional este próximo 9 de noviembre, va a ser en la Colonia Herrera, va a ser ahí precisamente en el oratorio de nuestros hermanos salesianos. Toca el decanato número 5. Entonces, José, si tú andas por ahí también por esta zona, estás invitado a partir de lo que es las 4 de la tarde si eres joven, y si eres niño, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en Estoy a la Puerta y Llamo. Ven y sígueme. Es morada que yo anhelo, pero es tan